Saludos a todos y una vez más os doy la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo. Hoy me encuentro en el estudio de radio Ondas Formación. He venido aquí para entrevistar a un hermano, amigo y muy querido en la fe, Juan Manuel Santiago Roda. Desde hace muchos años forma parte de ese grupo de hermanos los que se iniciaron la radio y la televisión para el mundo cristiano evangélico en Madrid y en España. Él empezó a través de Esperanza Suárez, una hermana que está ahí en los inicios de todo. Va a ser muy interesante todo lo que vamos a poder oír y ver de Juan Manuel Santiago Roda, no solo de su testimonio personal, sino también de su pasión por la radio, porque ha participado en muchísimos programas. A continuación, os dejo con la entrevista que voy a tener con él. Juntos, con Esther Burgués y Juan Manuel Santiago. Hola amigos, bienvenidos desde Dynamic Radio. Les invitamos a compartir este tiempo juntos. Disfruten del programa, pues por lo menos tanto como lo hacemos nosotros. Y que nos cuenten, que nos digan, que nos llamen. Sí, y pueden hacerlo, si quieren contarnos algo, pues mandándonos mensajes solo de WhatsApp. Ya no cogemos llamadas, solo mensajes de WhatsApp con sus peticiones de oración al número 6655202998. Allí pueden dejar, como hemos dicho, las peticiones y también, pueden ver, como hemos dicho, que retransmitimos el programa a través del Facebook Live, que nos ven muchos amigos, ahora mismo estamos en la página de la Iglesia Evangélica Betania en Villaviciosa de Odón, en Madrid, y también en la página ya está puesto de Despierta Débora España. Nos movemos más que los precios. Oye, qué bueno que es que haya tantas oportunidades de que las personas puedan seguirnos, porque si no pueden hacerlo en directo, por lo menos no es lo mismo ni es igual que dijo Juan Luis Guerra en una de sus canciones, pero no tienen por qué perder la bendición y pueden engancharse un poquito de tiempo después. Y hablando de bendición, a aquellos que están más cerca y que tienen la oportunidad, yo les invito, antes de que el tiempo se nos eche encima, a que el próximo domingo se acerquen a la calle Fuentecilla número 23 de Villaviciosa de Odón, al local de la Iglesia Evangélica Betania, para participar con nosotros en el culto de adoración, en el culto de celebración cristiana. Amigos, si no han estado nunca, no saben lo que se pierden. Vengan y vean. Y bueno, estaremos encantados de recibirles hasta que se llene el aforo que nos permiten las leyes. Británico Arthur Paul Perrick, que entre 1962 y 1976 patentó 162 inventos, y poco antes de morir en 1976 patentó en ese año, en el 76. ¿Qué tal, Juanma? Aquí veo que estás ya has terminado el programa, sí, ¿no? Por hoy sí, hoy hemos terminado. Ahora, a disfrutar de tu compañía. Y de la entrevista, que va a ser muy emocionante todo lo que nos vas a comentar. Muy bien, bueno, por allá. Venga. Bueno, Juanma, ahora estamos aquí fuera del estudio. Esta que es la zona de la mesa de sonido. Sí, la mesa de mezclas, mesa de sonido, digamos el control de vuelo de cualquier emisora de radio, donde está quien manda. El que manda no es el que habla, es el que maneja los mandos, que si quiere te da voz y si no, no. Te dice cuándo entran las músicas, cuándo no, cuándo entra publicidad, los que la tienen, o anuncios, o cualquier otra cuestión, y ese es el técnico, el que maneja todo el cotarro, que sería de las radios y los técnicos.
Pero no hay censura, ¿no? No, espero que no, hombre, eso ya depende de cada medio y de cada técnico, ¿no? Pero es muy importante que tanto el locutor como el técnico estén coordinados. A veces una simple mirada ya te dice, haz esto, haz lo otro, y si el técnico es bueno, incluso hasta se te anticipa. Hay técnicos que son buenísimos y con los cuales hay una sintonía estupenda, entonces se trabaja muy bien. O sea que la radio, por lo que vemos siempre, Labor de es equipo. un equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy Totalmente. importante. La última vez que nos vimos fue justo 2 semanas antes, creo, del COVID, en una reunión de Comima, Así es. y todos estos meses hemos estado sin vernos, sí, hablando por teléfono. Y para poner un poco en antecedente tu historial, que ya muchas personas por llevar tantos años en la radio te conocen, eres cristiano evangélico, Por la gracia de Dios. estado civil soltero, Solterísimo. Vamos, abro paréntesis y digo que no me pongo sombrero para que no me confundan, porque si me ven con sombrero piensan que soy de los incasables de Leonés. muy bien. Después de profesión, guardia civil, Guardia civil. que estás ahora mismo ya, pues... Ya retirado, ya retirado. Muy bien. Pasé un tiempo previo en reserva activa, pero luego ya pasé a retiro. Amante de la historia, Fanático de la ¿de la historia. historia de España o de Sí, todo el de mundo? toda en general. De la historia en general, pero desde que era niño. Desde que era niño. Mira, te cuento una anécdota en el bachiller, en el plan antiguo de bachiller. El tercer curso de bachiller yo fue un desastre. Me quedaron cinco para septiembre, 5 asignaturas. Entonces me tocó todo el verano ir a academias, que decíamos. Entonces yo me presentaba como alumno libre pues, en el Instituto Cervantes y las clases las recibía en un colegio nacional, donde hacíamos la educación básica, el certificado de estudios primarios después, y paralelamente nos examinábamos para el bachiller como alumnos libres, en mi caso en el Instituto Cervantes, luego en otros casos en el Instituto de Orcasitas. Y bien, pues cuando llegaba la hora del recreo, que nos daban un descansillo, pues la gente, los chavales, los compañeros salían a jugar al balón, a estirar las piernas y demás. Y yo lo que hacía era cogerles el libro, perdón, eso fue en segundo de bachiller, en segundo. Les cogía el libro a los de tercero de bachiller que ya tenían historia y me lo leía, porque para mí era el mejor de los tebeos. Y disfrutaba. ¿Qué pasó? Que al año siguiente, cuando ya empecé tercero de bachiller, cuando llegamos a historia, yo la sabía ya. No me hacía falta dar la clase porque ya la sabía. Pero era por la afición tan grande que tenía, porque yo siempre he tenido mucha curiosidad y he querido saber el porqué de las cosas. Bueno, ¿qué ha pasado y por qué ha pasado? Y eso es lo que me ha movido sobre todo a conocer la historia de, bueno, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué es lo que pasó en tal época y por qué pasó? A lo mejor tiene algo que ver que cuando yo era niño, hace mucho, el siglo pasado, fíjate, pues había una serie de televisión que se llamaba El Túnel del Tiempo y fantaseaban con viajes en la historia y aparecían en momentos estelares de la historia. Me acuerdo una vez, aparecieron con Josué cuando cayó el muro de Jericó y otras cosas por el estilo, otros hechos históricos, pero el que más me acuerdo fue ese, el de Josué y Jericó. Y claro, digo, bueno, ¿y esto será así como lo cuentan? ¿No será? Y claro, me quedaba esa cosa y yo quise saber, siempre me gustó la historia. Yo quería saber. Además de la historia, eres apasionado por la radio. Sí, también. Eso vino un poquito más tarde, pero la radio me gustaba mucho. Yo crecí con la radio, entonces Televisión en España pues era en blanco y negro, había 2 canales, en mi casa la televisión tardó en llegar, pero lo que sí había era radio a todas horas, y los seriales, y por las mañanas pues Matilde, Perico y Periquín, y otras familias y cosas por el estilo, y te ibas al colegio con aquellas cosillas, mientras desayunabas te quedaba aquella cosilla en la radio, era muy familiar, era una extensión del hogar, y me gustaba esa compañía que hacía la radio. Y cuando tuve 16 años, entonces estaba en un grupo juvenil, creé un grupo de radio totalmente autodidacta, y como no teníamos emisora,
pues emitíamos para el local, teníamos cableado con altavoces y demás, y la única norma que puse es que nadie se ponía delante del micrófono sin un guión. ¿Qué cosas? O sea, yo sabía que, mira, aquí no vale venir y coger el micro y venir a soltar cualquier cosa. Tú, si quieres decir, lo dices, pero lo traes escrito, lo traes preparado, lo traes con algo. Y había un chico, un amigo que le gustaba mucho las artes marciales, el cine de Bruce Lee, y entonces tenía su programa de Bruce Lee. A otro le gustaba, sí, a otro le gustaba mucho la música y tenía su programa de pinchadiscos de música y comentaba la música. Y a otro le gustaban los deportes y hacía su programa de deportes. Yo hacía entrevistas, me gustaban más las entrevistas. Y en aquel entonces también colaboraba en la revista que editábamos, la asociación en la que estaba era la OGE, la Organización Juvenil Española, y allí estábamos organizados por distritos, y entonces en mi distrito, que era Mediodía, sacamos un boletín, hubo un concurso nacional de prensa, y bueno, cada distrito y cada provincial pues sacaba su boletín. El concurso lo ganó la provincial de León, que era toda la provincia de León, y nosotros éramos solamente un distrito de Mel y quedamos los segundos, pero por ahí estamos, tanto la publicación Proel como Mástil, y ahí tengo los primeros artículos que escribí, y me acuerdo uno que era Los señalados bosques, que era una defensa de la naturaleza de entonces, ¿no? Hablando de que había que defender los bosques, pero ¿por qué no empezábamos defendiendo los parques de nuestro barrio? ¿Vale? De no tirar papeles, de conservarlos, de no perseguir a los pajaritos y a las ardillitas y estas cosas, a un nivel muy básico, muy elemental, pero bastante concienciado, ¿no? Y pues ahí jugando un poco a ser periodista, aficionado, y algo hicimos, ¿no? Y luego ya empezó este grupo de radio, hasta que años después pues ya vino la radio ya con posibilidad de salir a las ondas. Me llama siempre la atención, por lo que tú comentas y también lo que veo en mi vida, qué cosas que hacemos de niños, de jóvenes, al final, pues, cuando somos adultos, muchas veces terminamos haciendo eso. A mí me encantaba escribir, pues acabé escribiendo libros. O sea, hay ciertas cosas que uno hace que te llaman la atención, aunque después en la vida vas por otro rumbo, otro camino, pero como que te vuelves a encontrar con aquellos anhelos de la infancia. Sí, están ahí esperando salir. Luego, al correr de los años, se dieron las circunstancias oportunas para poder ya salir a las ondas de una manera insospechada. En la radio empezaste de guionista, después de productor, y eres también un tertuliano que estás en diferentes programas de radio y televisión, hablando temas de actualidad, de la historia, de muchas cosas, ¿no? ¿Por quién entraste en la radio? Bueno, yo, como dije antes, tenía la ilusión de la radio, me gustaba mucho la afición de la radio, pero quitando aquella experiencia de la juventud, pues pasó el tiempo y no hubo más, ¿no? Hasta que ya una vez convertido, ya en la iglesia, pues resulta que una hermana en la fe providencial, esposa de un pastor, Esperanza Suárez, con una voz preciosa, una voz con mucha personalidad, que se la puede escuchar en Radio Nacional de España todos los domingos, el programa que las iglesias evangélicas tienen junto a José Pablo Sánchez. Pues ella, una larga ejecutoria en medios de comunicación, sobre todo en radio y en doblaje, ha hecho doblaje profesional. Pues ella empezó a hacer a colaborar en un programa de radio con otro hermano de otra iglesia, en una radio secular en Alcalá de Henares. No sé si era Alcalá de Henares o Torrejón de Ardoz, no me acuerdo ahora. Y eran los domingos por la noche. Y no sé qué vio ella o qué pajarito le dijo. El caso es que un día nos propone a otro hermano, Tomás García, y a mí, si le podíamos ayudar con los guiones, si podíamos pues buscar información, redactárselos y demás. Entonces empezamos a colaborar y un día nos decía, oye, ¿por qué no os venís conmigo? Pues nos vamos con ella. Entonces ninguno de los dos tenía ni carne ni coche, así que nos recogió ella, nos llevó, estuvimos en el programa, volvimos y volvimos muy contentos y con el gusanillo y ya, ok, bien y tal.
y poquito tiempo después nos propuso hacer un programa de radio dentro de Radio Amistad, que aquí Radio Amistad, no sé si se puede decir, pero estaba en una casa particular de un conocido pastor en Parque Lisboa, y Sí, en casa de Enrique de Enrique Montenegro. Montenegro. Allí estaban los estudios, y entonces decidimos hacer un programa que iba a ser un magazine con varias secciones, distintas secciones que íbamos a llevar cada uno de nosotros, y luego un aporte común que iba a ser una especie de entrevista o coloquio. Unas veces sería entrevista, otras veces sería coloquio sobre algún tema determinado. Y íbamos a estar pues en la propia Esperanza, José Huertas, Tomás García y yo. Te voy a poner una foto con Esperanza para que los que están viendo la entrevista la conozcan, que es una persona, la verdad, encantadora. Encantadora. Cuando estamos en casa, es que su voz es inconfundible. Sí, sí. Estamos con la radio y me dice, mujer, mira, aquí está hablando la Esperanza. Es que tiene una voz, vamos... Muy sugerente, muy sugestiva. Y ahora pues, hay quien sigue colaborando en Radio Encuentro, sigue haciendo programas, y también en algunos canales independientes está haciendo unos devocionales muy buenos. Yo los he visto en la iglesia de Buenas Noticias de Ferrol. Te metes en la página y ahí ella va hablando, no sé si son 5 minutos o 3, sobre cosas, y la verdad que cada vez que escuchas esa voz y todo lo que dice te entra de una manera que... Lo que dice es interesante, y cómo lo dice más. Por eso te digo que la estás escuchando y vaya bendición sus hijos, ¿no? Sí. Es tener así una madre con esa voz de noche, cuando eran pequeños seguro que no querían dormirse. No, desde luego que no. Vemos la foto y sí. seguimos hablando. Ahí estáis los dos en plena acción. La jefa. De la jefa, ¿no? Entonces con ella has librado muchas batallas. Sí, sí, y buenas batallas. Hemos sido compañeros de milicia durante muchos años. Para mí es una referencia, le estoy eternamente agradecido, porque en momentos que nadie veía nada, ni siquiera yo veía cosas, ella supo verlas, ella supo ver potencial, capacidad y demás, y gracias a ella pues ha venido un montón de cosas después. Estuvimos en la primera etapa en Radio Amistad haciendo el programa Pinceladas. Con el tiempo surgió posibilidad de hacer otro programa más ya en RKM. Y Solidaria, de Remar. Sí, lo que hoy es Solidaria, entonces era RKM, que tenía los estudios en la calle Secoya, y junto a lo que era Tu Pueblo Televisión, que hoy es TVN, y de donde salió también Solidaria TV. Y entonces hacíamos un programa de la iglesia, lo hacíamos, que se llamaba Galerías del Alma, y lo hacíamos el pastor Roberto González Esperanza y yo, los tres. Y teníamos un técnico portugués magnífico, fenomenal, Luis, que bueno, éramos los 4 inseparables, y hacíamos un muy buen equipo. Y poco después se consiguió poner en marcha Radio Encuentro. Antes te voy a preguntar, el marido, Jesús Cerezo, pastor de la iglesia donde estuvimos asistiendo, pues me casé, me fui ya para Alcalá de Henares, y él nunca participó así en la radio, siempre él... En algún programa participó de invitado cuando se le hizo alguna entrevista, o para comentar algún texto bíblico o alguna cuestión desde el punto de vista bíblico, pero como parte del equipo no. Dice la Biblia, el matrimonio no son 2 sino 1, y yo cuando hablo de esperanza y de Jesús recuerdo que no hay Jesús sin esperanza, ni hay esperanza sin Jesús, igual por fuera y por dentro. Gloria a Dios. Y ahí están sus hijos, que son un ejemplo maravilloso, Sí. y sus nietos, que espero que lo sigan siendo. Juan Marcos está en Galicia, o sea que al final Galicia tira como un imán, a los de Madrid. Sí, sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que desde la primera vez que estuve en Galicia en una campaña de Buenas Noticias, donde el pastor, donde íbamos, era el pastor Manolo Sierra, estaba en Ribeira. Santa Eugenia de Ribeira, pues en la primera campaña que yo participé allí, si va el Señor Jesús en persona, no lo reciben mejor que a mí.
O sea, yo quedé impactado por el amor de los hermanos de Iglesia, primero en Santiago de Compostela y luego en Ribeira, que la verdad es que, ¿cómo son las cosas, no? La campaña era en Ribeira, pero tuvimos más fruto en la Puebla de Caramiñán, en el pueblo de al lado, que era donde estábamos acampados, en un camping, en La Corutiña, o sea, cerca de La Corutiña, un camping, el camping de la playa de Cabío, allí estábamos, y bueno, pues una campaña llena de experiencias. Ahora que has mencionado al pastor Manuel Sierra, hace unos meses tuviste pues una gran experiencia y honor al presentar el último libro en ese tiempo, porque lleva ya 4, que es Demonología. Vamos a ver unas imágenes y hablamos. Muy pertinente, primero pues porque entre todos los tratados, manuales bíblicos, libros devocionales y demás, entre todo el aparataje bíblico que tenemos, hay muy poco sobre este tema. Ha habido muy pocas personas que se hayan atrevido a hablar y a escribir sobre ello. ¿Verdad? Y claro, yo creo que esto es por varias razones, todo tiene una explicación. Primero, como tú bien decías al principio, por la atracción morbosa que el tema despierta, y atracción que no es ajena al cine. El cine ha hecho mucho daño en esto, al dar una imagen muy sesgada de lo que es la realidad. En el libro que organiza Freddy Fernández, estáis con el hermano pastor Paco Sánchez, Sí. y el pastor Manuel Sierra. Sí, la verdad es que para mí fue una sorpresa cuando Freddy Fernández me llama, me propone participar en la presentación del libro. Y en mi vida me había visto en otra, porque yo la verdad, presentando un libro de Manuel Sierra, al cual desde entonces, bueno, nos vimos en alguna campaña después, en Lugo, por ejemplo, la campaña de Lugo y demás, pero hacía mucho tiempo que no le veía, porque claro, él marchó a su tierra, allí a Canarias, a abrir obra allí y demás. Y yo pues seguí por aquí, entonces hacía tiempo que no habíamos coincidido, pero él está igual, debe de dormir en una caja de parafina porque no le toca ni el aire, o sea, está increíblemente bien. Se cumple lo del Salmo 1, que es como corrientes de aguas, que en todo tiempo da fruto. Fue una presentación que la seguí con mucho entusiasmo, porque él durante este año ha experimentado un crecimiento en la iglesia, pues ahora son ya 350.000 suscriptores, ha escrito 4 libros y está haciendo una obra maravillosa, ya no solo a nivel Canarias o España, sino a nivel mundial. Le siguen de muchas naciones, de muchos pueblos, Australia, Japón, de todos los lados. Creo que su proceso ha sido como el del bambú, que el bambú, ¿sabes?, lo siembran y ahí pasa un año y pasa otro y parece que no sale nada, que ahí no ha caído nada, pero un día empieza a salir, empieza a brotar y en el curso de un año se pone con más de 2 metros de alto y ya da mucho fruto. Así es un poco lo que ha pasado con Manuel Sierra. Como un broche de oro en tu trayectoria en la radio. Pues algo increíble que yo no me creía, que no me esperaba, desde luego, como no me esperé algo que me ocurrió hace unos años, y es que en un retiro de los que organiza el pastor Shai Shemer, con el que he tenido el honor de hacer muchos programas en televisión de raíces y de radio también, de raíces hebreas, pues organizó un retiro en un lugar de retiros que tiene Remar en Toledo, en los montes de Toledo, y claro, me pidió dar una conferencia sobre el retorno de Israel a Tierra Santa, el retorno moderno,
la instauración del Estado de Israel y todo eso, por mi faceta histórica, porque me gusta mucho la historia. Entonces, él, habíamos hablado muchas veces, hemos colaborado mucho, empezamos en Radio Encuentro y hemos seguido colaborando muchas veces. Sí. Y organizó este retiro y llevaba varios conferenciantes. Y un día la conferencia, César Vidal daba una conferencia sobre el origen cristiano del sionismo. Luego iba yo con la vuelta de Israel a Tierra Santa y terminaba Miguel Díaz predicando. Y yo, cuando me vi ante aquello, fue una de las mayores sorpresas de mi vida, porque dije, esto es el gallo del jamón al revés. Aquí han puesto el pan entre medias y el jamón por fuera. ¿Y quién me iba a contar a mí? Primero, que iba a estar dando conferencias. Y segundo, que iba a hablar después de César Vidal Manzanares, que es un sabio de sabios, en el mejor y más amplio sentido de la palabra. No el que acumula conocimientos, sino el que sabe qué hacer con ellos. Porque un ordenador acumula muchos datos, muchos conocimientos, pero no es sabio. Pero un ser humano, y más como César Vidal, sí es sabio, porque además de acumular conocimientos sabe qué hacer con ellos. Y de Miguel Díez, el director de Remar, pues el presidente de Remar, pues, y de la Iglesia Cuerpo de Cristo, ¿qué vamos a decir? O sea, tiene un testimonio mundial, conocido mundialmente. Entonces, compartir tiempo con ellos, comer con ellos, estar con ellos y llegar a compartir plataforma con ellos. Estoy como aquel pasaje de la Biblia, también Samuel entre los profetas, pues también Juanma entre los pastores y entre los sabios, ¿no? Dice la Biblia, ¿no?, que si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y llevas pues eso en tu vida, ¿no? Sí, lo que no, a Dios, claro. Y pues a veces si nos llega la honra no tenemos tampoco que extrañarnos. No, desde luego no, pero fue una sorpresa mayúscula, de la que todavía me Son pellizco, grandes ¿no? hombres de Dios, los que hemos mencionado, César Vidal, Sí, Miguel porque, Díez y Manuel Sierra, claro, son grandes, un referente a nivel mundial y personas, la verdad, fieles claro, al Señor y que están ahí sí, haciendo mucho para el Señor. Un testimonio magnífico. Y yo todavía me pellizco, digo, pero Señor, ¿esto es verdad o es una ilusión? No, es verdad, ha pasado. Gloria a Dios. Has comentado en diferentes ocasiones sobre Radio Encuentro, y ahí fue pues donde has vivido, ¿no?, como los toreros, que también tocamos esto, noches de gloria, pero también ahí esa radio, ¿cómo es esa historia de que os dicen que podéis hacer, después tenéis que retirar la antena? Sí, bueno, las iglesias evangélicas, y sobre todo en Madrid, llevan mucho tiempo detrás de tener una emisora de radio propia, con la cual pues poder difundir la fe evangélica a través de la radio. A falta de la licencia oportuna, pues ha habido que conformarse con lo que había, desde alquilar espacios en su día en radios comerciales, en emisoras de estas normales, digamos, comerciales, hasta emitir ilegalmente. Pero es que, claro, si tú pides una licencia y no te la dan, ¿qué haces? Cuando tú estás viendo que otros que tampoco tienen licencia, sí emiten. Y no hay ningún problema. Claro, un día llega el tío Paco con las rebajas, ¿no? Un día llega el ministerio con las tijeras y las amenazas de multas y demás. Entonces las iglesias evangélicas habían gestionado con la administración, con las distintas administraciones, tanto con el del Ministerio de Transportes y Comunicaciones como con la comunidad autónoma, habían gestionado el conseguir una emisora, o sea, un poste, siquiera uno, por lo menos para Madrid, ¿no? Entonces no había manera, pero en esas negociaciones la propia administración le dijo a los representantes de las iglesias, bueno, vosotros empezad a emitir y cuando se legalice todo esto, ya tenéis el precedente, podéis alegar que lleváis tiempo emitiendo. Es decir, ¿En qué año es esto? Esto estamos hablando del siglo pasado, estoy hablando pues, de los años quizá 90, Vale. los años 90. Para ubicarnos, Sí. Entonces os dicen que... Entonces llega un momento en que varias iglesias evangélicas, varias iglesias del Consejo Evangélico de Madrid se ponen de acuerdo y dicen, bueno, pues vamos a hacer esto bueno, vamos a poner en marcha Radio Encuentro, buscan y encuentran un pastor que ha estudiado periodismo, Fernando Díaz,
Encuentran algunos más, un pastor que lleva mucho tiempo en medios de comunicación, José Pablo Sánchez, aunque José Pablo estaba en Radio Encuentro en el entramado legal, pero no estaba en el entramado técnico, en el entramado de hacer programas y demás. Y bueno, pues se pone en marcha Radio Encuentro. Varias iglesias se ponen de acuerdo para sufragar gastos, para montar el primer curso, se da el primer curso, ahí estoy yo, ahí está Tomás y ahí estamos más gente. Esperanza también. Esperanza como profesora. Ah. Claro, porque ella daba las clases de locución y los ejercicios del bolígrafo en la boca y para poder mover bien la lengua y poder quitar el defecto que yo tengo. Yo tengo un defecto de fábrica que es que soy como tu paisano Manolo Fraga, que tengo tendencia a hablar atropelladamente, entonces hay que dar bien las sílabas para poder, y eso requiere un esfuerzo, requiere un entrenamiento, requiere coger una buena pronunciación, aprendes a mover el diafragma, aprendes a respirar con el diafragma, aprendes a hablar los tonos, modular, las inflexiones de voz, cómo darle sentido a las frases, a puntuar de manera distinta, porque una cosa es la puntuación a la hora de leer un texto escrito, pero otra cosa es la puntuación a la hora de dictarlo o de leerlo. Y entonces no es la misma. A la hora de leerlo tienes que poner la puntuación, los signos de puntuación, las inflexiones de voz, donde haces las inflexiones de voz. Entonces, en ese sentido, pues aprendimos mucho con Esperanza, aprendimos también a redactar, aprendimos que no es lo mismo redactar para un periódico que para redactar para un boletín de noticias, pongo por caso. Ahí tuvimos algunos profesores, comenzamos a hacer programas, microprogramas, empezamos en la iglesia de la calle Argós, que uno de sus pastores, Luis, nos dejaba la cabina de sonido y allí grabábamos. Y ya a la que pudimos nos vinimos a la calle Secoya a compartir local con RKM y Tu Pueblo Televisión. Ahí empezamos a emitir microprogramas y fuimos ampliando. Cogimos carrerilla y ahí teníamos, ya emitíamos en FM, sin licencia pero libre. Entonces en coches se nos podía coger muy bien desde coches. Pero claro, Tu Pueblo Televisión se va de allí, RKM se baja abajo a los locales que tienen ahora en la calle Secoya, nos quedábamos nosotros solos y durante un tiempo pudimos estar solos, pero luego ya tuvimos que dejar el local. Entonces ya bajamos a Betel y en Betel instalamos la antena, acondicionamos la sala, lo pusimos todo, tuvimos un desembolso de dinero, trabajo personal y nos ponemos a emitir. Y claro, haciendo caso de lo que las autoridades le habían dicho a nuestros representantes, pues llevamos ya un par de años o 3 casi, pues emitiendo sin licencia. Pero resulta que una emisora de Toledo, que se escuchaba hasta Plaza Castilla, va y nos denuncia. Y dice que nos metemos en su espacio. Y no era verdad, eran ellos que se metían en el nuestro. Claro, como ellos sí tenían licencia y nosotros no, pues le hicieron caso a ellos y entonces cargaron contra nosotros. Entonces el ministerio se movió, le mandó una carta a Betel amenazando con una multa de 500.000 euros. Rápidamente hubo que desmontar la antena, pero para entonces ya llevábamos como 6 meses emitiendo también por internet. Sí. Que con mucha visión, el director de Radio Encuentro, Fernando Díaz, dijo, pues mira, con antena o sin antena, no tenemos antena, pero mientras sí, mientras no, vamos a aprovechar también internet. Y empezamos a emitir por internet y entonces ahora mismo, pues al quitar la antena, pues solamente se emite por internet. Pero qué curioso, las cosas que da la vida. Con la antena llegábamos a Madrid. Con internet Radio Encuentro está llegando a todo el mundo. Y allí han llegado cartas desde Australia, Argentina, Polonia, Israel, Sudáfrica. Allí han llegado cartas de todo el mundo que escuchaban nuestros programas, que les gustaba y que peticiones de oración, peticiones de libros. Y había varios programas emblemáticos, muchos. Pinceladas.
Sí. Después está uno en el que tú eres especialista, Mesa de Enigmas de actualidad. la Historia. Sí, Enigmas de la Historia, Mesa de Actualidad. Caravana. La caravana, bueno, la caravana era Pinceladas, pero rebautizado. Durante una temporada Pinceladas se pasó a llamarse La Caravana y luego volvió a ser Pinceladas otra vez y luego pues dejó de emitirse. Pero todo producción propia, o sea, allí en Radio Encuentro se llegó a hacer producción para otras emisoras y los programas de Radio Encuentro se pasan por muchas emisoras. Luego posteriormente vino la alianza con Radio Transmundial y ahora Radio Encuentro, además de estar dentro de los medios de comunicación evangélica de FEREDE, junto con el programa de Radio Nacional de España y Tiempo de Creer de Televisión Española, el programa que hacen los domingos José Pablo Sánchez y Beni Moreno, pues está también Radio Encuentro dentro de los medios de comunicación evangélicos y ahora además formando parte de Radio Transmundial. Vamos a ver una foto que estás ahí con el equipo, que me llama la atención, que saléis con un periódico viendo, y a mí cuando veo esa foto es como si fuerais a un viaje espacial, que estáis esperando a que vengan a recogeros para subir a la nave, y me dices ahí quién es cuál, de Radio Encuentro, ese equipo formidable. Bueno, ahí el equipo es Mateus Mendoza. ¿El de amarillo quién es? Mateus Mendoza es, hacía un programa de deportes, pero ahora está en Mesa de Actualidad, muy buen técnico de sonido, licenciado en periodismo. El que está a su lado es Enrique Angurel. ¿El del chaleco? Sí, Enrique Angurel, un gran compañero de fatigas. Pues Enrique Angurel, que es muy catalán, es de la familia Angurel, muy conocida en los ambientes evangélicos de Cataluña. Su padre fue pastor. Él vino a hacer la mili aquí a la Marina y decidió quedarse en Madrid. A su lado está Fernando Díaz, el director de Radio Encuentro, pastor. Estuvo en la iglesia de la... El de azul, ¿no? Sí, él es pastor y fue pastor de la iglesia de la Vaguada. Después está Jorge Fernández, que es pastor de blanco, de la iglesia Betania en el Corredor de Henares y secretario de FEREDE para medios de comunicación y un servidor. O sea, digo que estáis así, tú estás así mirando el periódico y todo, a mí me recuerda esa imagen de los... Yo que soy el ilustrado. Es emocionante, ¿no? Veros ahí en esa armonía, ese equipo, este recuerdo, ¿no? De estar ahí dando muchas batallas. Sí, era una foto de promoción que ahí fuimos saliendo distintos miembros de los equipos del equipo de Radio Encuentro que aparecíamos en diferentes programas. Por ejemplo, Jorge Fernández, junto con Esperanza Suárez, hacen el programa de actualidad evangélica en Radio Encuentro. Participa también en Mesa de Actualidad con Enrique y con Mateus y con más gente. Bueno, ahí faltan muchos, ¿no? Falta Ana María Hugh Bagnoni, que hace programas para mujeres, ha estado haciendo La Fuente de la Vida, Esperanza grabando de nuevo toda La Fuente de la Vida, que en su día tuvo el marido de Ana María, Virgilio Bagnoni, muy conocido. Faltan gente. Radio Encuentro tuvo una dimensión fuerte a tal punto que llegó a suscribir acuerdos con las universidades para que muchos estudiantes de medios de comunicación viniesen a hacer las prácticas, y hemos tenido algunos que efectivamente han venido y han estado y han podido conocer un medio de comunicación evangélico. Y al Señor, ¿no? Dar testimonio también. Bueno, por lo menos testimonios lo han llevado. Si luego han dado el paso o no, el Señor y ellos lo saben, pero testimonio han tenido. Y creo que todos han salido contentos. He estado viendo un poco ahí el historial que hay muchas grabaciones de radio, y una de ellas hablas de las mujeres de Colón. ¿Cómo sale ese tema? Pues un tema que me proponen. Normalmente yo he propuesto muy pocos temas. Creo que uno de los temas que yo propuse fue el de la Primera República, pero yo he propuesto muy pocos temas, la mayoría me los han propuesto y sin problema pues se propone, se busca documentación, se prepara el programa y se hace. Y la verdad que tengo que decir que en Enigmas de la Historia estoy magníficamente bien acompañado por Mario Escobar Golderos, conocido escritor, licenciado en Historia, por Pablo Villanueva, profesor de Historia, por Shai Shemer, pastor y guía turístico y muy versado en arqueología, sí.
guía turístico de Israel y muy versado en arqueología, muy conocedor de arqueología, y alguno más, alguna colaboración especial más de algún momento dado, y un servidor. Y bueno, pues ahí estamos. Es curioso que creo que de los programas de radio a la carta, de streaming, es quizá el que más se baja a la gente, el más escuchado de todos. Hablas hace un momento de prepararse. Programa de radio y todo, eso lleva mucha preparación. Sí, yo lo comparo con un iceberg, donde un iceberg se ve una parte por fuera de la superficie, pero es que debajo de la superficie hay 8 partes más. Entonces, un programa de radio es igual. Un programa de radio, para tener 15 minutos de emisión, pues a lo mejor necesitas 2 o 3 horas de preparación. Depende cómo sea el programa, necesita más preparación o menos. Depende de los elementos técnicos que tengas, si incorporar bandas musicales o no, si metes entrevistas, si metes vox populis, depende de cómo se haga el programa, requiere más preparación o no. Y depende si va a ser en directo, incluso siendo en directo tienes que tener cosas preparadas, porque no todos los directos son puros directos. Claro, no puedes preparar sobre la marcha, pues, si quieres que suene una música, la tienes que tener preparada de antes, no te puedes poner a buscarla en el momento, ¿no? Entonces, eso requiere mucha preparación. Y luego, pues el trabajo del técnico, de lo que es editar voces, editar sonidos, unificarlos, que estén al mismo nivel. Claro, eso lleva mucho tiempo de preparación. Pero en cuanto a producción, por ejemplo, pues desde conocer el tema, buscar documentación, buscar invitados, buscar opiniones, buscar cortes musicales que acompañen, buscar ilustraciones, hacer la redacción, hacer el guión, hacer la escaleta, ver lo que hace cada uno. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo. Es un trabajo en equipo inmenso. Anécdotas que hayas vivido en la radio, una por lo menos, así que te haya quedado así como una espina. No, espinas, mira, una que estando en Betel, un día se van, a mitad del programa, se van las luces y la única energía eléctrica que funcionaba era la de los equipos, pero la de iluminación se habían ido. Entonces, a ver cómo leías el guión, cómo hacías y demás. Y allí estaban Esperanza y Tomás con velas y buscando mecheros, y ninguno fumaba, todos para leer, o sea, una historia tremenda. Dichos simpáticos, pues otro día también en Betel, que estamos en mitad del programa y se nos cae el techo encima. El falso techo se nos cae encima. Cosas por el estilo. Otra vez en Radio Encuentro, en Betel también, cuando estábamos en Betel haciendo un programa, una de pinceladas, entrevistando a Joaquín Yebra, pues la sección de Tomás, que era de morirse de risa, tiene una chispa, una vena humorística buenísima. Bueno, Joaquín Yebra estuvo a esto de acabar por los suelos de la risa, ¿no? Y a veces pues tener que casi que cortar y meter música de la risa que nos daba, pues de situaciones, de palabras, de dichos, porque es que luego, claro, el guión se llevaba, pero es que luego llegaban Tomás y Esperanza y sus complicidades, y es que les sobraba el guión, les sobraba todo, lo hacían todo sobre la marcha. Y además hilarantes, estaban muy compenetrados, y había un personaje que hacía Tomás, Johnny Nothing, ¿cómo era? Bueno, un inglés muy atrabiliario que salía con las situaciones más inverosímiles y te morías de risa imaginándote las cosas ya, porque además lo hacía muy bien, lo hacía también que casi lo veías. Te lo narraban de tal punto que es que casi a poco que pusieras, a poca atención que pusieras, es que empezabas a verlo y te lo imaginabas, y es que era de morirte de risa. Todos estos años habéis tenido muchos invitados. ¿A ti quién es el que más te ha impactado? Bueno, mucho. A mí Joaquín Yebra me ha impactado mucho siempre, es un pozo de sabiduría, pero hubo un hombre, un hermano, Héctor Támez, que ahora está ya jubilado de su actividad. Él es mexicano, está en México, y entonces lo entrevisté 2 veces.
de la mano de Emilio Polo, entonces trabajaban los dos para Puertas Abiertas. Emilio Polo estaba aquí en Puertas Abiertas España y Héctor Támez estaba en la trinchera. Estaba visitando todos esos países de la ventana 1040 donde nuestros hermanos son perseguidos a muerte, y estaba llevándoles ayuda, llevándoles Biblias, compartiendo con ellos. Y el tenerlo así cerquita, alguien con un testimonio de vida tan fuerte, que ha arriesgado su vida por el Evangelio, que se la ha jugado literalmente, que conoce de primera mano, porque es que ha estado hombro con los hermanos en el tercer mundo, peleando por la fe. Me da una admiración y un respeto máximos. Otra persona que siempre me impactó, Ricardo José. A Ricardo José lo hemos tenido un par de veces, pocas, para todo el conocimiento y para toda la sabiduría de este hombre. Y no he conocido a nadie que transmita la santidad de Dios como él. Ahora mismo está en Inglaterra, Sí. Tendrá casi 100 años, ¿no? 90 y Cerca, tantos. 92, 93. La esposa murió no hace mucho, ¿no? En este año falleció hace unos meses. La esposa es Silvia. Sí. Sí. Yo estoy hablando con Era él varias dulce, veces. dulce. Es un hermano así muy dulce, muy cariñoso y que transmitía la palabra así. Tremendo, muy sencillo, muy sabio y a la vez muy sencillo. Y que yo, de las personas que conozco y que he tratado, no he conocido a nadie que transmita la santidad de Dios como él. La verdad que hizo muchas cosas por España. Yo, Él y su esposa sí, recorriendo yo y trayendo. he tenido el privilegio de servirle de chofer más de una vez. Y qué bendición tan grande poder llevarlo, poder compartir tiempo, espacio, Gloria a palabra Dios. con él. Qué bendición. Luego de escuchar sus prédicas, de tener Sí. sus libros. Los escribió tarde. Muy Bueno, tarde, sí. nunca es tarde, Tarde pero digo ahí que están, no. ahí están, ¿no? Sí, ya. Bueno, así llevan ese peso de sabiduría, que no sea... Yo los peso tengo en sí. casa, tengo 3 o 4 Son libros. buenísimos, Sí. en las sendas, volviendo a las sendas antiguas, sí. por ejemplo, Mujeres de la Biblia, que lo escribió Silvia, Sí. Mujeres de la Biblia, y qué dulzura, y qué presencia, y qué llenura del Espíritu. Otro que también se cumple lo del Salmo 1, que aún en su vejez llevarán fruto, ¿no? Y porque Ricardo este año incluso ha estado viajando por aquí, por España. Ricardo, Sí, incluso con COVID, incluso con el COVID, o sea. Bueno, este año no lo sé, es que a lo mejor no lo tengo muy... No, este año no. Sería Este el año no. anterior. El año pasado sí, hasta el año pasado estuvo viajando por España y en transporte público, o sea, en autobuses, en trenes, en tal. La verdad que es una persona que Tremendo, deja un legado inmenso tremendo. en el pueblo evangélico, en Sí, España y en todo el mundo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, haríamos muy bien. ¿Cuánta falta nos hacen hombres como él? Tenemos también a Enrique Montenegro, Sí. que con su familia, Betty y su esposa, la verdad es una trayectoria fantástica para el Evangelio, con el seminario, con la radio, con todos los proyectos que lleva a cabo. Es un hermano que, como comentabas al principio, la radio en su casa, son personas, ¿no?, que siempre estarán en nuestros corazones. Gente y valiente, muchas personas. Gente valiente, porque hay que ser valiente para coger tu casa y meterla de emisora sabiendo que te puede caer un multazo que te pueden arruinar vivo. Y hay que ser muy valiente para abrir un seminario. Pues Como estos dicen, grandes ¿no? hombres de Dios, hemos tenido la oportunidad de conocerlos, Sí. hablar con ellos, ser instruidos, enseñados, y esa bendición ¿Sabes? siempre estará en nuestras vidas. Al margen de la radio, pero en mi vida cristiana he conocido muchos y muy buenos hermanos, pero hay dos que a lo mejor son menos conocidos, pero no son menos grandes. El primero de ellos tuve el privilegio de compartir casa con él, porque me abrió su casa para vivir yo en ella, José Carlos Sánchez Vera, un hombre íntegro. No conozco hombre más íntegro que él.
no conozco un hombre más íntegro que él. Está casado Con Isabel Rodríguez. Paisana gallega, También, que es la hermana del fallecido hermano de Pablo Rois. Sí, le conozco. Pablo Rois, impresionante. Y otro que hablaba, su hermano, Miguel Rois. Miguel Rois, como cualquiera de nosotros, tendrá sus luces y sus sombras, pero yo quiero contar algo que ocurrió en una campaña en Pontevedra, no, en Ribeira, la campaña de Ribeira. Año 85, 86, 87 más o menos. Él venía desde Almansa en pleno mes de agosto con un Volkswagen Polo, su esposa y 2 niños y equipajes, sin aire acondicionado ni dirección asistida, a pleno día, desde Albacete, desde Almansa, Albacete, hasta la Pola de Caramiñal, el camping de Cabío donde estábamos. Y llegaron sobre las 5 de la tarde, con todo el calorazo. Y en vez de pararse y plantar la tienda y darse una ducha y bueno, hemos llegado, vamos a descansar, vamos a comprarnos, llegaron y a los 20-25 minutos nos íbamos ya para hacer los actos de la campaña de por la tarde. ¿Qué hizo Miguel? Coger a su esposa y vamos, los niños se quedaron descansando, Sí. vámonos a predicar. Como iba a predicar, llevaba su chaqueta y su corbata. En pleno mes de agosto, era Galicia, es verdad. Pero después de todo el viaje con la Galorina, lo encuentro con estas. Y cuando vamos a predicar, digo, bueno, pues será aquel que va a predicar. No, no. Él se puso a dar tratados como uno más de nosotros. Él y su esposa. Y no predicaron, no cogieron micro, ni... No, no, no. Como uno. Te conozco porque hemos estado hace años, cuando estaba soltero, compartiendo piso en la calle Paseo de la Chopera. Fue una experiencia muy bonita el estar ahí compartiendo piso con otros hermanos. Y ahora mismo pues no me acuerdo muy bien de tu testimonio. Si así brevemente me puedes refrescar la memoria de cómo ¿Cómo aterricé? Bueno, sí, ¿cómo conocí al Señor? Porque el Señor me conocía desde antes de la fundación del mundo. Yo he nacido en un contexto cristiano, católico, siempre creí en Dios, pero en la juventud, en la adolescencia y la juventud, lo que te enseñan de niño, pues cuando empiezas a confrontarlo con lo que hay fuera, vas viendo que hay cosas que no encajan, que no encajan, que no encajan. Y a mí había cosas que no me encajaban del cristianismo que me habían enseñado, de la iglesia que conocía, pero yo en Dios sí creía, y seguí creyendo en Dios. Ahora me di cuenta de que cuanto más bueno trataba de ser, más cuenta me daba de que no lo era. Sí, una cosa tremenda, un sufrimiento tremendo. Y con el correr de los años, bueno, pues mis relaciones con mi padre no siempre fueron buenas, porque teníamos un carácter muy parecido y dice la física que los polos del mismo signo se repelen. Entonces, mi padre era un hombre maravilloso, muy trabajador, amante de su familia, pero con unos conceptos pues, que eran distintos a los míos. Él era él y yo era yo, y él veía la vida de una forma y yo, joven, ahorro comentarios, pues la veía de otra. Y entonces en algunas cosas y algunas veces chocábamos y demás. Y yo he tenido un día una discusión, yo ya era guardia civil, ya estaba en lo que entonces era la primera comandancia móvil, y había tenido una discusión muy fuerte con mi padre, y iba cargado, iba mal. Y había un compañero de trabajo que era cristiano evangélico y que era el raro. Todos lo mirábamos como el raro. Y claro, yo no sabía de qué iba o qué no iba, sabía que era el raro, de uy, ese tal. Y claro, fíjate si era raro que había un servicio que se llamaba de cuartel, estar de cuartel, pues lo que en la mili es el cuartelero, el guardia de puertas en los puestos. Y mientras todo el mundo se llevaba lecturas poco recomendables, revistas para adultos, pues él se llevaba la Biblia.
Este tío es raro. Y yo llegué y estaba él allí en la entrada de la compañía haciendo su función y tal, y me ve. Y dice, ¿qué te pasa, hombre? Te veo. Y yo tan cargado iba que empecé a charlar con él. Y de aquella charla se ganó mi respeto. Dije, mira, yo no sé si es raro o no es raro, pero me doy cuenta que lo que cree, lo cree de verdad. Y eso para mí me merece un respeto. Unos días después volvimos a coincidir y volvimos a hablar. Entonces, claro, yo aproveché pues para despejar mis dudas, las preguntas típicas. Oye, ¿y vosotros qué creéis? Y la Virgen, y los santos, y no sé qué, y las imágenes. Y entonces él me empezó a decir muchas cosas y resulta que yo, sin saberlo, coincidía con él en muchas cosas. Y dije, ahí va, a ver si el raro voy a ser yo también. Sí. El tercer día llegué también, no sé qué había pasado también, que llegué cargado, unos días después llegué también cargado, mal. Y ya directamente me predicó el Evangelio y me dijo, mira, tú lo que necesitas es entregar tu vida a Cristo. Y fíjate, pasamos a la nave donde estaban los dormitorios, que era una nave corrida, abierta, sin intimidad ninguna. Y nos sentamos en una cama, él a un lado, yo a otro, y allí oramos y allí le entregué mi vida al Señor. Y inmediatamente, pues, conmigo a la iglesia. Y cuando teníamos un ratito a leer la Biblia, a orar, a estar juntos, a charlar. Y la primera vez que yo asistí a la iglesia era un martes, que había un estudio bíblico, y casualmente uno de los pastores estaba dando el estudio bíblico sobre el libro de Éxodo. Yo llego, me encuentro mapas del Egipto antiguo, de temas de historia, lo que me faltaba. El hambre que yo tenía, la fe recién descubierta y encima la historia, pues a disfrutar. Eso fue el martes. El sábado fui a la primera reunión y me pasó algo. A la primera canción, al primer corito, yo no sé qué pasó allí, pero según estaban cantando yo me entró una cosa por todo el cuerpo y yo lloraba y me caían lágrimas como puños y yo no sabía por qué, pero algo se rompió y yo me sentí querido, admitido, acogido, amado. Y me acuerdo de aquella canción, aquel primer corito decía: Señor Jesús, dame la fe que tuvieron tus siervos Abraham y Moisés, y volaré como las águilas volaré. Y eso no se olvida. Y a partir de ahí, pues empezar una vida de conocimiento del Señor, de tratar de seguir sus mandamientos, de cambiar cosas en mi vida, dejar, bueno, más que cambiarlas yo, dejar que el Señor las cambie. Porque yo, por más que intenté cambiarlas durante mucho tiempo, no pude. Y a partir de ahí fue ya el Señor que fue a través del Espíritu Santo. Claro, me fueron Pudiste todas las ver que fuerzas. lo que no podías en tus fuerzas, lo podías con el Señor. Conociendo tu trayectoria, has estado tocando muchos palos, como se suele decir. Sí. Porque has estado preparándote para la banca, después también estuviste como de aprendiz de camarero. Esto fue en el hotel... En el Hotel Victoria fue mi primer trabajo. Con 15 años, mi primer trabajo, entré en el Hotel Victoria de chico de vinos y duré poco, fueron 5 meses, pero entré de chico de vinos y acabé ya de cómic, de ayudante, o sea, ya para llevar, ya tuve algún turno en alguna boda y con cosas difíciles como era servir cordero con aquellas fuentes para 12, cordero para 12, en la mano izquierda, con el caldo, además, tú sabes, ¿no? Hay que tener mucho temple y luego manejar bien las pinzas. Y lo que sí me gustaba mucho era el tema de costelería. Sí, recuerdo que hablábamos a veces y me comentabas... Sí. De hecho, el Bloody Mary me salía muy bien y era autodidacta, lo aprendí yo. Finalmente, acabas en la Guardia Civil. ¿Cómo ha sido eso? Yo tenía bastantes vecinos que eran guardias civiles y había uno concretamente que estaba ahí en Batea del Salado, en el Economato. El día que suspendí la segunda convocatoria para la policía, pasé por ahí a verle, entré y le dije: mira, Lorenzo, pasa esto para ingresar. Digo: ¿cómo? Venga, ahora mismo. Vino él, presentamos la instancia y empecé a prepararme, aprobé la oposición y nada, a Úbeda, a hacer el curso, superé el curso
Y bueno, la primera intención era haberme ido voluntario a Navarra. Te estoy hablando del año 82, años de plomo. Pero yo no sé por qué, no era el País Vasco, pero era casi. O sea, En aquellos tiempos yo siempre oía que las promociones que salían nadie se libraba del País Vasco, de esa zona. O bueno, había un estar un año o algo así, o era un Sí, porcentaje. había un porcentaje bastante alto. O sea, los peores números de cada promoción, pues iban allí forzosos. Los peores números. Sí. Qué cosa, ¿no? Donde se necesitaban los mejores iban los peores. Y luego, como no eran suficientes, pues había que coger gente del resto de las comandancias y ir allí concentrados un año, que se llamaba una concentración, ir concentrados. Y era raro la promoción, todas las promociones pasaban, pero unas promociones tenían un porcentaje más alto, otro menos, depende de las circunstancias, depende de cómo viniese. Entonces yo quería haberme ido allí, pero tenía un vecino que era capitán, lo conocíamos desde que era sargento en tráfico, y dijo, no, mira, vente aquí a Madrid, vente a Batalla de Salou, me vine aquí, y ahí empecé a funcionar, y estando ahí fue cuando me convertí. Llegué ahí en el 82 y en el 85 me convertí. Siendo guardia civil, pues habrás tenido muchas experiencias y yo sé pues que has estado 10 meses de servicio en una prisión de alta seguridad Sí. en Herrera de la Mancha. Ahí Sí, había sí. terroristas. Sí, había... lo peor de ETA estaba allí metido. Fue cuando... ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, en aquella época fue cuando... ¿Eres convertido? No, todavía no. ¿Qué tal? Todavía no. Eso fue en la época inmediatamente anterior a mi conversión a Cristo. Pues por la política de dispersión de ETA, de dispersarlos, hubo otra contraria que fue la de agruparlos. Y entonces a los presos de ETA los agruparon en Meco, en el puerto de Santa María y en Herrera de la Mancha. Entonces, como había habido algunas agresiones a funcionarios, pues se decidió que hubiese contingentes de la Guardia Civil, secciones antidisturbios, que entonces no existían los GRS como tales, existían las compañías de reserva y la verdad no eran ni mucho menos las UIP de la Policía Nacional, o sea, el entrenamiento que había era muy elemental. Se actuaba como se podía, pero bueno, se cumplía la función. Y entonces fui allí dentro de una sección antidisturbios para proteger a los funcionarios. Mientras ¿Pero tanto, de los etarras o de más presos? No, de los etarras, es que allí, en ese momento lo único que había ahí en Herrera 2, donde yo iba, en Herrera 1, porque había dos, Herrera de la Mancha 1 y Herrera 2, en Herrera de la Mancha había de todos, pero en Herrera de la Mancha 2, en ese momento, los únicos que había eran etarras, gente de ETA. Aquella prisión la inauguraron los del Frente de la Juventud, que habían asaltado la Facultad de Derecho, gente de ultraderecha, fueron los primeros que fueron allí, pero aquellos luego ya los trasladaron y demás, y en ese momento cuando yo llegué, pues desde un año y medio antes habían empezado a concentrar a los presos de ETA, y allí se habían concentrado los peores, los que más condenas tenían. ¿Qué puedes decir? Que verles sí, así, cara a cara. Sí, sí. Ahora como cristiano, pues pensamos de otra manera. Bueno, yo tengo que decir que sé lo que es el odio, porque lo he sentido en carne propia y es una enfermedad horrible. Es una enfermedad terrible de la cual solo Dios pudo vacunarme, y de las primeras cosas que hice fue pedir perdón a Dios, porque algunos etarras no saben lo cerca que estuvieron de ir a hacer compañía a sus víctimas por el mismo método que ellos usaron, el tiro a la nuca. Es decir, llegó un momento en que tenía planificado secuestrar a un funcionario, coger mi arma particular y el arma reglamentaria, echármelas al bolsillo, secuestrar a un funcionario, irme a un módulo y asesinar a un módulo entero de etarras, pero llevármelos por delante. Y solo la gracia de Dios lo impidió, solo la misericordia de Dios lo impidió, pero podía haber hecho cualquier salvajada. Entonces, piensa, por ejemplo, que entre los compañeros que estaban fuera en las garitas había uno que habían asesinado a su cuñado, y los miembros del comando que lo habían asesinado estaban allí. Y él estaba en una garita con un fusil
vigilando que nadie entrara a hacerles daño, que no se fuese ninguno, pero que tampoco nadie entrase de fuera a hacerles daño. Qué cosas, ¿no? En esos años, durante todo el tiempo que estuve en la comandancia móvil, pues el mayor servicio que hacíamos era el traslado de presos, las conducciones de presos, y entre las conducciones especiales que había, que eran conducciones ordinarias y conducciones especiales, pues entre las conducciones especiales alguna vez me tocó llevar a algunos presos de ETA. Recuerdo una que llevamos 17 de una atacada en un convoy bien preparado. También tuve mi experiencia con personas de ETA, porque a través de los Gedeones Internacionales, cuando estaba de presidente en la delegación de Alcalá de Henares, hablamos con el director de la cárcel para hacer un reparto en toda la cárcel, en todos los módulos, de Nuevos Testamentos, y finalmente otro hermano y yo, que se llama Ángel, pudimos entrar en los módulos donde estaban ellos, ir al patio y darle un Nuevo Testamento. Yo entiendo, ¿no?, que cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, pues puede acabar como Hitler o peor. Porque al no tener a Dios, si hay odio, si hay gente que no tiene a Dios y vive una vida normal. Pero hay personas que ahí van metiendo odio, van venganza, tratan de solucionar las cosas, ¿no?, por la violencia, por el terror. Y bueno, pues Dios, tenemos el ejemplo, ¿no?, del apóstol Pablo, que perseguía a la iglesia, mataba a los hermanos, consintió en la muerte de Esteban. Entonces, como cristianos vemos a las personas con el amor de Dios, que Dios es el único que puede cambiar ese corazón. Claro, tienen que arrepentirse, pedir perdón, pero Dios también, Jesús murió por toda la humanidad. Sí, así es. Hubo un cambio en tu vida, ¿no?, después de ser cristiano, al ver a estas personas. Hubo cosas en mi vida que fueron radicales y otras tardaron más. Otras tardaron más y otras todavía están siendo tratadas, porque son muchos años con muchas costumbres y con muchas cosas. Entonces, lo más básico, lo más interno, el ego ese es el que más tarda, ¿no? Pero otras manifestaciones pues tienen que ser radicales, es decir, eso del perdón, de no odiar, de orar, pues eso tiene que ser muy rápido. Sí. El obedecer a Dios, el tratar de hacer las cosas bien, pues tienen que ser muy rápidas. Yo he notado que las personas que trabajan, pues como tú de funcionario en la Guardia Civil, policías, fiscales, en la justicia, que tienen pues muy claro el sentido de la autoridad, de la justicia. Sí, son conceptos que hay que tener muy claros. Como Cornelio cuando habló con Jesús, ¿no? Sí. Que dijo, yo digo, hace esto y di tu palabra y mi siervo sanará. Entonces, sí, de hecho podemos entender muy bien el Evangelio cuando entendemos que lo que se plantea, a fin de cuentas, es una lucha eterna entre el bien y el mal, y que nosotros estamos en medio y que tenemos que elegir, que tenemos que decidir de cuándo nos ponemos, a quién queremos obedecer. Y entonces el hecho de tener claro el concepto de autoridad nos ayuda a entender el Evangelio, y cuando entendemos el Evangelio aún tenemos todavía más claro el concepto de autoridad. Autoridad no es el que manda, autoridad es el que se somete a la autoridad. Todas las autoridades son delegadas, todas. Y cuando eres cristiano lo ves mucho mejor, lo entiendes mucho mejor. ¿Entiendes? Para mí un versículo revelador fue Romanos 12 y Romanos 13. Los capítulos de Romanos 12 y 13 fueron reveladores, porque yo al principio tuve un problema de conciencia muy fuerte, porque claro, cuando no conoces la palabra, piensas cualquier cosa y bueno, y te quedas con arquetipos de ¿cómo vas a ser cristiano y guardia civil? ¿Cómo vas a ser cristiano y usar armas? Y si te mandan a disolver una manifestación, ¿y qué pasa? ¿Qué tal? Y yo tenía un problema, digo, pues tengo que dejar la guardia civil. Y el hermano que me predicó con mucha sabiduría y mucha paciencia y con un amor inmenso, gallego también, de Ferrol, ¿será casualidad que me apellide Santiago? ¿Y que me guste tanto Galicia? Pues este hermano, José Luis, me dijo, tú tranquilo, confía en Dios. Y orando y leyendo la palabra, encontré aquello de que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido instituidas, de donde el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y dije, Y que en vano se lleva la espada. claro, y no en vano lleva la espada, que es funcionario para castigar al que hace lo malo. Entonces, Entró una bolsa de oxígeno, ¿no? sí. Dije, ay, qué bien, Señor, ya voy entendiendo un poco la cosa. Entonces, cuando ya fui conociendo la palabra y fui orando y fui dejando que el Señor fuese Señor de todas las áreas de mi vida, que esa es la clave, que es un proceso, la conversión empieza un día, pero es un proceso y es cada día afirmar en lo anterior. Y Estamos llegando a la recta final. Sí, que a alguno a lo mejor se aburre de tanto. No creo, porque todo lo que estás diciendo es muy interesante y nos estás pues refrescando la mente en muchas cosas que hemos vivido y compartido muchos cristianos alrededor de estas personas que Dios ha levantado y ha puesto ahí para hacer su obra durante tantos años y que están haciendo todavía. Viene a la mente, ¿no?, por lo que me has comentado hace poco sobre el COVID, que has pasado muchas veces por el quirófano, si no recuerdo mal, 19 quirófanos. Tienes más vida que los gatos. Hombre, sí, esa es la prueba de que tengo vida eterna. No, y yo las cosas como son, ¿no? Si hubiese podido elegir, pues sabiendo esto me hubiese hecho torero. ¿Por qué? Pues porque tendría las cicatrices, pero también el dinero, ¿no? Así solo tengo las cicatrices. Claro que con esta pinta, pues torero, ¿no? Picador y como mucho, ¿no? Y después de pasar tanto, después de tener, pues eso, 19 quirófanos. media vida en el quirófano. Y un COVID. Exagerando un poco. Y un COVID. ¿Cómo afrontas el COVID? Bueno, pues yo comencé a sentirme mal el 3 de marzo. El 23 de marzo falleció mi madre en cuestión de horas. Pasó un... ¿Por el COVID también? ¿O? Yo creo que sí, porque ella empezó a toser, pero era una tos seca y con un jarabe y unas pastillitas pues se le fue pasando. Tuvo picos de fiebre, pero tuvo 2 o 3 picos de fiebre puntuales, pero se le pasó. Y entonces lo que sí la notaba era con mucho sueño. La última semana la notaba con mucho sueño, se dormía en cualquier sitio. Y bueno, por la noche del 22 al 23 ella se cayó en la cocina. Cuando iba a acostarse, pues pasó a tomarse la pastilla para dormir y beber un poquito de agua y se cayó. Y mientras yo estaba preparando la cama, pues cuando fui a levantarla no pude, tuve que llamar a la asistencia, pasamos toda la noche. A las 5 de la mañana ya se la llevaron al hospital, a las 6 me llamaron, no me dejaron ir con ella por el tema de COVID, ya estaba declarado la pandemia y el estado de alarma y demás. Entonces me llamaron, me dijeron que había ingresado con un nivel muy bajo de oxígeno y con muy poca conciencia. Y a las 7 me volvieron a llamar que fuéramos a despedirme. Entonces yo llamé a mis hermanos no me dejaron salir de casa porque yo estaba también mal. Entonces estuve así pasando todo el día como pude y a las 5 de la tarde me recogí una ambulancia y me ingresaron en el Hospital San Francisco de Asís. ¿Vivíais juntos, tu marido? Sí. Y entonces esto fue el 23 de marzo y me dieron de alta el 1 de abril. Me hicieron pruebas, la primera era negativa, pero la segunda ya con hicieron el PCR dio positiva. Y claro, allí pues a base de oxígeno, a base de un tratamiento fuerte. Y ya el día 1 de abril me dieron de alta, pasé la cuarentena en casa. ¿Cuánto tiempo en el hospital, perdona? Pues del 23 de marzo al 1 de abril. Una semana. 8 o 9 días. Pasé la cuarentena en casa yo solito y bueno, con oxígeno para ponérmelo de vez en cuando. Si lo necesitaba yo iba más o menos bien. Pasé luego los controles rutinarios que me vieron que había una insuficiencia respiratoria. Bueno, esos días, sobre todo los días de hospital, físicamente mal, sin saber qué va a pasar o qué no va a pasar, con la pérdida de mi madre muy reciente y de la manera que fue, sin poder despedirme. Entonces... mucho tiempo, noches larguísimas, eternas, no sabías cómo ponerte, cómo te duele, estás
En fin, en la habitación solamente entraban cuando te tenían que dar la medicación o llevarte la comida o tal, y con muchas precauciones, con todos los EPIs y demás. Entonces, tiene mucho tiempo. Tenía el móvil, mucha gente llamaba, pero no siempre estabas en condiciones de responder, porque claro, físicamente no está bien, pero tu mente sí está abierta, y fue mucho tiempo de pensar y de orar, de buscar y decir, esto llega por algún motivo, Dios lo permite por algo y para algo. Y cuando salí de allí, pues le pude mandar hice una especie de vídeo pequeño y lo puse en el grupo de WhatsApp de la iglesia, y lo mandé a muchos amigos y a muchos contactos de WhatsApp, diciendo que lo que yo entendía, que esto que estábamos viviendo, lo del COVID, era un cornetazo de parte de Dios para llamarnos la atención al mundo, para que se convierta, y a la iglesia para que se ponga en pie, se ponga las pilas, dejemos a un lado lo urgente y nos dedicamos a lo importante. Lo importante, pues, fortalecer nuestra relación personal con el Señor y predicar el Evangelio como nunca antes. Los días son cortos, los tiempos malos, lo que viene espiritualmente no va a ser mejor de lo que ya hemos vivido. El mundo está esperando, y si queremos de verdad que haya soluciones, las soluciones no las va a traer ningún hombre, ningún grupo de hombres, ninguna vacuna. Las soluciones para los problemas nuestros las tiene Jesucristo. Es el único que tiene las soluciones. Y no habrá solución para este mundo hasta que Él esté gobernando físicamente este mundo. Está escrito en la Biblia, yo lo creo, lo espero, lo saludo, vivo con esa esperanza, que cada día está más cerca. Y lo que Dios nos dice es que podemos acelerar ese proceso. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Hay un pasaje del Evangelio que dice, y este Evangelio será predicado hasta el último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Si queremos que llegue la solución, predicar. La verdad que es un tiempo a veces en nuestra vida, cuando nos vemos ante una dificultad, como te ha pasado a ti, ¿tú has llegado a pensar que a lo mejor ahí ya pues partías con el Señor? ¿Te has visto así o...? Era una posibilidad, pero de alguna manera... ¿Tenías paz? ¿Estabas...? Sí, yo tenía paz, pero me daba cuenta de que digo, Señor, todavía quedan cosas por hacer, todavía no me suena que yo me vaya. Por un lado me encantaría irme, voy a descansar de luchas y de problemas, pero por otro lado queda mucho por hacer todavía. Entonces no se puede ser egoísta de pensar uno mismo, por si uno piensa en sí mismo. El apóstol Pablo decía, mira, lo cual tengo todo por basura y deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero tengo esta lucha, que si tengo que permanecer por vosotros por causa de la obra, estoy ahí dividido, porque por un lado quiero estar con el Señor, ahí se acabarán los problemas, sí. Pero por otro lado es necesario quedar por la obra, ¿no? Porque la obra no depende de mí, pero Dios quiere contar conmigo para su obra. ¿A qué nivel? Pues no lo sé, pero al nivel que yo pueda, al nivel de mis fuerzas, al nivel de los dones que Él me ha dado, pues... a mí me pasó una cosa cuando el pastor Enrique Montenegro abrió el seminario. El primer curso que hice fue el de homilética, cómo aprender a predicar. Y entonces yo no me apunté. Entonces en la iglesia en que estaba, pues 42 valientes y esforzados varones se presentaron al curso. Y yo estaba entre ellos. Hicieron el curso. Porque todos querían aprender a predicar, y yo dije, ¿para qué? Si yo no voy a predicar en mi vida. Perdóname, Señor. qué insensatez, pero ¿cómo yo? Sí, prepárate, porque no sabes lo que Dios tiene. O sea, tú que me escuchas, si tienes oportunidad de prepararte, prepárate, porque no sabes qué puertas te puede abrir Dios. Y luego al segundo curso, que fue hermenéutica, a ese sí que me apunté, porque dije, yo quiero interpretar bien la palabra de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que está en 1 de Pedro 3:15 que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel
que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, estad siempre preparados, siempre que tengamos una oportunidad hay que Sí. aprovecharla. Sí, yo me acuerdo con una anécdota que contaban de Budi Lajara, el creador de Evangelismo Explosivo, que siempre aprovechaba cualquier oportunidad para predicar. Y una vez cuentan que entraba a un ascensor y había otra persona allí, y la persona que está dice, ¿usted a dónde va? Y se vuelve otro y dice, yo al cielo, ¿y usted? Y claro, y que aprovechaba cualquier oportunidad para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, a tiempo tenemos que calzarnos con el apresto del Evangelio, el sí, calzado, sí. y gloria a Dios. Ahora mismo, o sea, en la actualidad, estás haciendo un programa con una hermana muy querida, Esther, Burgués. la esposa de José José Mari. Mari, que te congregas en la iglesia de ellos, Betania, que está En Villaviciosa de Odón. Y este programa, vamos a hacer unas pequeñas secuencias. Seamos ejemplo para nuestros hijos y enseñémosles a hablar amor, a hablar gozo, a hablar paz en nuestras circunstancias. Vamos a hablar todo esto en la vida de nuestros hijos. No les hablemos con odios, con gritos, con engaño, con rencor y con todas las manifestaciones de maldad. Queridos amigos, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que vemos que un corazón, una vida llena, que anda en el poder del Espíritu Santo, hará que guardemos en nosotros la verdad de la palabra de Nuestros Dios. oyentes lo sepan, hoy les contamos por qué esa mala fama del viernes 13. No sé. ¿Te la has preguntado alguna vez? Seguro que sí. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué el viernes 13 tiene tan mala fama? Bueno, pues esto viene desde la Edad Media, en la que el rey Felipe IV de Francia, con el apoyo del Papa Clemente V, ordenó varias redadas para detener a todos los templarios de Francia el viernes 13 de octubre de 1300. Veo que formáis un equipo excelente. Sí. También es mi jefa, pero es muy buena jefa. Es dulce como la miel, es un portento, una maravilla de Dios, una mujer muy preparada, muy activa. Es la coordinadora en España del movimiento Despierta Débora, que insta a orar por los hijos, a tener una actitud activa, y además coordina a muchas Déboras de Hispanoamérica y de medio mundo. O sea, tiene un papel muy activo y muy creativa, muy... se lanzó a los medios animada por Julio Pérez, por el pastor Julio Pérez, director de Onda Paz en Barcelona, también. Sí que lo legendario. menciona en locución. Mucho. Ella es madrileña. No, ella es catalana, ella es de Barcelona. Ah, por Ella, eso claro. vemos aquí ahora esta imagen. Comenzamos pues enviando un saludo a toda nuestra audiencia, de todos los amigos que nos sintonizan a través de Dinamis Radio en muchas ciudades de España, y a los amigos que también nos escuchan a través de Onda Paz Barcelona, Ona Pau Catalunya. Bona nit Barcelona, molt bona nit Catalunya. Una salutació molt cordial a tota la nostra audiència, especialment a la gent de la meva terra. Benvinguts al programa d'avui. Y como no, también saludamos a todos los amigos y amigas que nos escuchan en muchos lugares del Cuando mundo. estaba viendo este vídeo, para incluirlo en la entrevista, la veo que está hablando en catalán y saludando Sí, es que a esa emisora. Y dije yo, a lo mejor es catalana. Sí, O sea, ella es catalana de Barcelona y se convirtió allí. Bueno, Julio Pérez era su pastor, hasta que un avispado madrileño llegó y se la trajo, José Mari García, Fernández Garrido. Y bueno, de esos noviazgos, igual que el de José Carlos, a distancia, pero buenos, fieles, Sí, la verdad, fenomenales. forman un equipo estupendo los dos. Sí, y, gente de Dios de verdad, hombres y mujeres de Dios de verdad, entregados a la obra, buenos de verdad. El programa lo hacéis a través de la emisora de Dunamis, De Dinamis, sí. en el estudio de Dunamis. Los jueves de 9 a 10 de la noche. Y para sintonizar, Pues Dinamis el 89.5 de FM y el 105, no me acuerdo cuál fue el otro, y luego pues también por Facebook Live
en la página Facebook de la Iglesia Evangélica Betania y en la de Despierta Débora. Vamos a ver, para terminar, unas imágenes de la iglesia donde estás. Recibe toda la gloria. Amén. Recibe toda Sí, Señor. la honra. Salga gratitud. Precioso Hijo de Dios. Honremos el nombre de Cristo hoy. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Y vino. Mira qué cosa más sencilla. Pero con estos símbolos sencillos que están a la mano de cualquier persona, podemos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. El pan nos recuerda su sacrificio. ¿Bien? Es un símbolo de que su vida fue partida, entregada, de lo que para Jesús le costó pagar el precio de nuestra salvación. Y el vino nos recuerda el nuevo pacto en su sangre, dice su palabra. Es decir, que hay un acuerdo que desde el cielo se extiende hasta ti y hasta mí. Hay un pacto, un acuerdo, una especie de contrato, una mano extendida de Dios hacia ti. El Señor te dice: yo he entregado mi vida por ti. Si tú crees que yo he muerto en la cruz para pagar la culpa de tus pecados, cree en mí y serás salvo. Iglesia muy activa. Sí, una iglesia que comenzó con 7 personas y que hemos tenido más o menos, pero estables, pues podemos ser ahora unas 45 o 50. A veces se llegan más. Y ahora por el tema de COVID está pues, mucha gente enclaustrada, como las muñecas rusas, una dentro de otra, que se han quedado en casa, pero bueno, nos siguen por Facebook. Te estoy muy agradecido, A ti. Juanma, por tu colaboración, tu testimonio, todo lo que nos estás comentando, Gracias a ti por tu amistad. tu trayectoria como persona, como cristiano, en los medios de comunicación, que es inmensa la labor. Cuando estés en el cielo, es cuando siento decir, Bueno. mira, todo esto es una cosa que, o sea, todo lo que estás con otros hermanos sembrando no cae en vacío. Amén, ojalá. Y Ojalá, gloria a Dios Ojalá porque por quiero tu vida, por tu testimonio. Y me gustaría, para terminar, mirando a la cámara, siempre con todo el mundo, pues que te despidas diciendo lo que tú sientas en tu corazón. Pues ojalá que eso que cuentas sea verdad, porque estoy deseando ponerlo a los pies de Cristo. Las personas que nos escuchan, no sé si han dado el paso de entregar su vida a Cristo. Si no lo han dado, que no tarden en hacerlo. Va a ser lo mejor que hagan en su vida. Y si han dado el paso de seguir a Cristo, aún más. Date prisa en quitarte las cosas que te estorban, las cosas que te atan. El Señor vino a hacerte libre, y cuanto más libre seas, mejor vas a correr. Y a más gente vas a alcanzar. Anímate, que Dios está contigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Muchas gracias, Juan. Ha sido un tiempo espectacular, de todos esos conocimientos y vivencias que has tenido. Pues ahí están, si sirven para alguien más, ahí están. Nadie está obligado a repetirlos, pero si les sirven de ayuda, es la cosa. Y ahora